Hechos capítulo 5. La semana pasada vimos el ejemplo de aquella mujer viuda y cómo Dios, a través del profeta Eliseo, le dio la estrategia para salir de deudas. Recuerden que estamos trabajando el área financiera, porque también es un área donde queremos crecer para la gloria de nuestro Dios. No solo nos interesa crecer en número como iglesia con más discípulos, no solo nos interesa crecer en la toma de decisiones que sean más sabias, no solo nos interesa crecer en nuestras relaciones familiares, también en el área financiera. Como dije, algunos quizás no están pasando por la situación financiera que toca cada domingo, pero todos podemos aprender del pasaje y de las lecciones que este encierra. Hoy vamos a hablar, ponme Isaac, está muy divertido el título de nuestra prédica de hoy. ¿Ya la viste? Los Pinochos financieros. ¿Sí recuerdas por qué le crecía la nariz a Pinocho? ¿O cuándo le crecía la nariz? Cada vez que echaba una mentira, ¿no? Y pum, 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 le iba creciendo la nariz. Pues déjame decirte, hermano, que lamentablemente la mentira en cuanto a finanzas, asuntos financieros, sigue estando a la orden del día. No solo allá afuera, sino también acá adentro, en el mismísimo pueblo de Dios. Pero vamos a ver el pasaje, los personajes que nos van a ayudar a ilustrar nuestro tema de hoy. ¿Ya lo tienes? Hechos capítulo 5. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose unos jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo llevaron a sepultar. Pasaron como 3 horas y sucedió que entró la mujer de Ananías, Zafira, no sabiendo lo que acababa de suceder. Entonces Pedro le dijo a Zafira: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Mira, en la puerta están ya de regreso los jóvenes que acaban de ir a sepultar a tu marido, y esos mismos jóvenes te van también a sacar a ti. Al instante Zafira cayó a los pies de Pedro y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Señor, háblanos conforme a tu palabra. Como siempre te pido, Espíritu Santo, hazla sencilla, fácil de entender, para que también nos dé el ánimo para que sea fácil de aplicar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ananías, su nombre significa el que es favorecido por Dios, el que de Dios tiene misericordia. Parece un chiste después de leer la historia, ¿no? Porque el relato nos cuenta una versión distinta. Pero vamos a ir sacándole las perlas.
Zafira significa la que es hermosa, como un zafiro de bronce. Entonces esta pareja observó lo que sucedió en el capítulo 4 en los versos finales. ¿De dónde viene esta práctica de vender propiedades y traer el dinero a la iglesia para que los encargados de la iglesia lo administraran de tal manera que fuera repartido en partes iguales y no hubiera necesitados dentro de la congregación? Esto era una práctica de los primeros creyentes. Mira, vamos al capítulo 4. La multitud, verso 32, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio de lo recaudado y lo puso a los pies de los apóstoles. De allí viene la práctica de vender las propiedades, las casas, los terrenos, los bienes materiales, para que el dinero que se juntaba de las ventas, ponerlo bajo la administración de los líderes de la iglesia. ¿Qué hacían los líderes con ella? Sustentaban a aquellos que tenían mayor necesidad. Qué práctica tan hermosa. Y es una práctica, hermanos, que quizás nosotros como iglesia subsecuente, iglesia que nace de aquella primera iglesia, ha perdido. Esa práctica se ha perdido. Nosotros decimos: mira, pastor, quiero que venga y ore por mi carro. ¿Y cuándo puede venir a bendecir mi casa? Y me acabo de comprar una salita nueva, también puede venir a orar por ella. Hasta el perro es nuestro. Bueno, mío, decimos, ¿verdad? Nunca hemos venido aquí y decir: hermanos, quiero que el pastor ore por el auto que Dios me concedió, y ese auto es de todos nosotros. ¿Usted ha oído algo así en alguna otra iglesia? El auto es de todos nosotros. Yo soy el administrador, pero el auto es propiedad nuestra. La casa yo la habito, pero la casa es nuestra. Le pertenece a nuestra comunidad. Se ha perdido eso. Pero los primeros creyentes lo hacían, y por eso había un sentido de unidad, de armonía y de pertenencia que yo creo pocas iglesias han podido experimentar después de la iglesia primitiva. Qué gozo, qué alegría es que tenían un sentido de comunidad muy elevado. Nadie decía tener lo suyo como propio, y con gusto iban a vender sus propiedades, a deshacerse de ellas, para irse a vivir en comunidad, compartir todo, y que todos tuvieran ahora sí que el mismo nivel socioeconómico, todos viviendo en el mismo lugar. Nos suena muy raro a nosotros hoy día con el capitalismo y con la propiedad privada, pero así era como vivían ellos. Ananías y Zafira observaron la práctica, y observaron que cuando Bernabé hizo lo mismo, Bernabé adquirió respeto dentro de la comunidad de creyentes.
Así que Ananías y Zafira dijeron en su corazón: nosotros queremos eso, queremos ser reconocidos, queremos que la gente también hable de nosotros como está hablando de Bernabé. Queremos ser reconocidos, queremos dar un paso adelante del resto de la comunidad. Digamos que esa ambición, ese propósito, hasta ese punto, no es malo, hermanos. No es malo. No es malo que tú digas, como miembro de esta iglesia: yo no me conformo con solo ser un asistente, yo quiero servir, yo quiero ser un líder, yo quiero escalar en mi madurez cristiana. No quiero conformarme con solo ir a escuchar. Quiero aprender, y lo aprendido lo quiero empezar a compartir con otras personas. Ese tipo de ambición es buena. El asunto con Ananías y Zafira es que empezaron a torcer por completo sus motivaciones. Vamos a ver la pantalla. ¿Qué está sucediendo en esta historia? Yo encontré al menos estos 4 pensamientos, estas líneas de pensamiento con la historia de Ananías y Zafira. Número 1, en la iglesia hay un sentido, la iglesia primitiva, un sentido de unidad, de armonía, de respeto y de generosidad. Esos valores Dios desea que sobresalgan en su iglesia. Dios está interesado en que cada grupo de creyentes que dice ser iglesia de Dios destaque por su unidad, por su armonía, por su respeto y su generosidad. Eso habla bien de los hijos de Dios, cuando se ayudan entre ellos y cuando ayudan también a su comunidad. Ahora me refiero a la sociedad que no conoce de Dios. Entonces aparecen Ananías y Zafira con una motivación que empezó poco a poco a pudrirse, a contaminarse, a echarse a perder. Y esa motivación no tenía absolutamente nada que ver con la unidad, con la armonía, con el respeto y la generosidad. Mira, número 3, ¿qué son las cosas, los aspectos que empezaron a contaminar la motivación de Ananías y Zafira? Observen que es Dios y no Pedro el que juzga tanto a Ananías como a Zafira. ¿Qué es lo que Dios señala? ¿Qué es lo que a Dios no le gusta de este matrimonio? Número 1, la simulación. Realmente Ananías y Zafira se estaban dejando llevar solamente por las apariencias. Simulación quiere decir: déjame finjo ser alguien que no soy. Quiero que los demás vean cuánto amo a Dios, cuánto amo a mi comunidad de creyentes, que estoy dispuesto a sacrificar mi casa, mi terreno, para ponerlo todo a los pies de los apóstoles y de mi comunidad de fe. Leímos en la historia que ciertamente ellos vendieron sus propiedades, pero que cuando recibieron el total de la venta, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Le quitaron una parte. Y cuando fueron a reportar su venta, ellos reportaron como que lo que estaban entregando había sido el total de la venta. Esa práctica yo la he visto. ¿Saben dónde? Déjame, le echo al sobrecito del diezmo y le pongo allí 500 pesos para que todos crean que estoy dando el diezmo de la semana porque gané 5,000 pesos. Pero en realidad tú ganas 10,000, por lo tanto el sobre debió haber tenido 1,000 pesos.
Pero ¿quién me va a hacer auditoría? ¿Quién se va a dar cuenta? En cambio, si lo pongo, cuando los de finanzas hagan el reporte, ahí va a aparecer mi nombre, va a aparecer que di tanto y va a aparecer que soy muy fiel con mis finanzas. Eso hicieron Ananías y Zafira. Le mocharon a la venda y se quedaron con parte de lo vendido. Le sustrajeron, dice el pasaje. Entonces ellos están simulando. Número 2, a Dios, si algo detesta, es la religiosidad. Nada tiene que ver cristianismo con religiosidad. La religiosidad son inventos, rituales, tradiciones de hombres. Cristianismo es una relación viva con el Señor Jesús. En la religión la gente busca colocarse en puestos de poder. ¿Para qué? Pues porque les llama la atención eso. Hoy yo quiero ser líder de dinamita, porque así voy a tener gente debajo de mí. Ojalá y que un día yo pueda ser parte del grupo de líderes del pastor, porque ya estando ahí, ya llegué, ya la hice, ya estoy en lo más arriba, en lo más alto. Hay personas que buscan dentro de la iglesia puestos de poder, pero eso, hermanos, es religiosidad. Ananías y Zafira estaban buscando llamar la atención hacia su persona. Querían lo que tenía Bernabé, querían lo que tenían los otros que habían vendido sus propiedades, pero ellos lo querían sin tener un corazón sincero, legítimo delante de Dios. ¿Qué más condena el Señor? El orgullo. Ananías y Zafira de alguna manera también están presentando rasgos de orgullo. Y eso tú lo sabes, también el Señor lo detesta. ¿Qué es lo que convirtió a Lucero en Satanás? El orgullo. Lucero dijo: yo también quiero la adoración para mí, me siento en el trono donde se sienta el Altísimo. Apenas lo estaba pensando cuando ya Dios lo estaba mandando a la tierra. Lo desterró del cielo, le quitó su posición de honor, y desde ese momento Lucero se ha convertido en nuestro enemigo como Satanás. El orgullo es la tercera cosa que Dios juzga. 4, la falsedad. Como dije hace rato, la apariencia, la simulación. Número 5, la mentira. ¿Por qué la mentira? Porque cuando Ananías se presentó y Zafira se presenta después, ambos dijeron que lo que habían entregado era el precio total de la venta de sus propiedades. Y recuerda que el texto dice que antes de hacer eso, Ananías y Zafira ya se habían puesto de acuerdo. Entre los dos fueron cómplices. Estaban de acuerdo en mentir juntos. Y por último, el robo. ¿El robo a quién? ¿A quién le robaron? ¿A la iglesia? ¿A los apóstoles? No. ¿A quién le mintieron? ¿A la iglesia? ¿A los apóstoles? Pedro dice literalmente: ¿por qué se atrevieron a mentirle a Dios? ¿Por qué tentaron al Espíritu Santo? ¿Por qué supusieron que nadie los estaba observando cuando Dios todo lo ve? 6 prácticas de Ananías y Zafira que corrompieron la motivación inicial de querer subir de nivel, de querer destacarse. No es malo querer destacarse, el problema es cómo vas a llegar hasta allí, qué camino vas a tomar
para alcanzar ese objetivo. Y si el camino que decides tomar está lleno de orgullo, de religiosidad, de robo, de mentira, de falsedad y de simulación, ¿a dónde te va a llevar eso, hermano? ¿A dónde llevó a Ananías y a Zafira? Literalmente los llevó a la muerte. Estaba leyendo algunos comentarios de este pasaje de pastores de otros siglos, y estos pastores decían: si Dios siguiera juzgando de la misma manera como lo hizo con Ananías y Zafira, la mayoría de los cultos nuestros terminarían en servicios fúnebres. ¿Quién dice amén? Descúbrase solo. ¿Es cierto o no es cierto? Lamentablemente, sí. Aún la práctica de Ananías y Zafira sigue vigente dentro de la iglesia cristiana hoy. Y lo que Dios quiere advertirnos esta mañana es: cuidado, cuidado. Te presento la advertencia para que sepas que esta práctica no me agrada. Dice aquí: probablemente ambos esposos murieron de un paro cardíaco, del susto de verse descubiertos ante su mentira. Ellos nunca habían planeado. ¿Y qué vamos a hacer si alguien nos cuestiona sobre la cantidad que estamos reportando? ¿Qué vamos a hacer si nos descubren? Ellos estaban seguros de que nadie se había dado cuenta y que iba a pasar desapercibida su fechoría. Entonces imagínate a Ananías cuando Pedro le dice: ¿por qué te atreviste a tentar al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué te atreviste a mentirle a Dios mismo? Cuando una persona recibe una emoción muy fuerte, hay altas probabilidades de que su corazón pueda detenerse. Por eso le dicen a aquellos que tienen o que son propensos a infartos que se la lleven tranquilo, ¿verdad? Que a la familia le dicen, si surge una noticia fuerte, dígansela despacito, suavecito. Si es muy aficionado a un equipo de fútbol, que no vea esos partidos porque se puede infartar. Y hermanos, sí ha pasado, sí ha sucedido. Gente que muere en el estadio cuando su equipo mete un gol o cuando cae derrotado. Entonces, la mayoría de los comentaristas coinciden en que a Ananías le dio un paro cardíaco, un infarto. Y lo mismo le sucedió a Zafira, de esos infartos que llamamos fulminantes, de un solo golpe y ahí quedó. Vamos a ver qué podemos aprender nosotros de esta historia con respecto a nuestras finanzas. El manejo de nuestras finanzas revela lo que en verdad hay en donde. ¿Sabías tú que nuestra administración financiera es un termómetro de nuestra vida espiritual? Si ustedes me dieran acceso a sus ingresos, a sus egresos, a sus inversiones, a sus gastos, si me dieran chance de ver su administración nada más de un mes, con eso yo podría darme cuenta cómo está tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estamos lejos de Dios, ¿qué es lo que nos atrae? El mundo. Y entonces va a aparecer en tu lista de gastos quizás
30 vestidos, 40 pares de zapatos, 200 cinturones, relojes de marca, etcétera, etcétera. Cosas que no tienen peso en la eternidad. Pero cuando tú estás cerca de Dios, tu administración revela que tu corazón está cerca de Jesús. Y entonces vas a ver en gastos o en ingresos, ofrenda misionera, diezmo, ayudé a un hermano que estaba en situación difícil, Dios puso en mi corazón, le ayudé a completar su despensa, invertí para darle una comida de regalo a un hermano que es maestro, y como este mes fue el día del maestro, Dios puso en mi corazón picharle la comida. ¿Te das cuenta de la diferencia entre un gasto y otro? La manera en que manejamos nuestras finanzas revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tiene prioridad, Dios o el mundo? Es un termómetro. Y eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. El termómetro se los pusieron y reveló que en su corazón había más ambición, había más orgullo que cualquier otra cosa. Aprendemos también para nosotros que nos convertimos en pinochos financieros, o sea, en unos mentirosos, cuando en nuestra administración hay simulación, hay robo, hay mentira, hay falsedad, hay religiosidad y hay orgullo. ¿Cómo se nota esto? Como se los dije hace rato. Tus entradas de diezmo bajan dramáticamente de cantidad. Y uno puede decir, ¿será que el hermano quedó desempleado? ¿O que lo corrieron de su trabajo? ¿O le bajaron el sueldo porque sus diezmos también se vinieron en picada? No. Su sueldo sigue siendo el mismo, es más, gana un poquito más ahora. Pero sus diezmos no lo reflejan porque el mundo lo está absorbiendo, lo está jalando, lo está atrapando. De repente vemos que el hermano trae pura ropa con logotipos de marcas, ¿no? De marcas de esas pesadas, que huele a perfume original, no de los de la pulga, ¿verdad? Los de la pulga te lo echas ahorita y en 2 minutos ya no huele nada. A él le sigue oliendo el aroma y le huele porque son de los perfumes de los de $100, de los caros, de los buenos. Y así se va revelando con la forma en que usamos e invertimos el dinero, si han aparecido las 6 marcas de un pinocho financiero. También aprendemos que quizás hoy día no vamos a morir físicamente como Ananías y Zafira. Algunos dirán, uy, qué bueno que ya Dios no hace eso. Pero ¿no te das cuenta que hay una muerte peor que la física? Y es la muerte espiritual y al mismo tiempo la muerte financiera. Porque aunque quizás tengas más dinero, en realidad tienes menos. Porque ese dinero se lo está llevando el mundo y no se lo está llevando la gloria de Dios. Así que Ananías y Zafira nos enseñan que podemos tú y yo convertirnos en pinochos financieros. Ahora, ¿tú crees que una iglesia local, sin importar la cantidad de sus miembros, pueda progresar para cumplir sus tareas ministeriales cuando está llena de miembros que son pinochos financieros? ¿Tú qué dices? ¿Sí puede o no puede? Se hace muy pesado, porque casi en todas las iglesias existen 2 tipos de personas: los que sí son honestos con Dios
los que sí están apasionados por Dios e invierten para su reino. Y ellos sí están ofrendando, diezmando, participando de la obra generosamente, pero son los menos. Entonces esos poquitos son los que se encargan de sostener quizás todo el presupuesto del resto de la iglesia, donde la mayoría se ha convertido en un pinocho financiero. Entonces se hace difícil, se hace pesado. Yo he llegado a pensar que esta iglesia, así los que somos ahora, tiene el potencial económico, si sacáramos los ingresos totales de cada familia, para tener un presupuesto no de 40,000. Fácil, podría estar entre los 75 o los 100,000 pesos mensuales. Fácil. Pero ¿sabes por qué tenemos un presupuesto de 40,000? Porque lo que reportan financieramente cada familia nos da para pensar que eso es lo que estamos realmente recibiendo. Si juntáramos los ingresos mensuales de todos nosotros, ¿crees que esta iglesia recibe solamente 400,000 pesos de ingresos mensuales por todas sus familias? ¿Crees que sí? Porque nuestro presupuesto es ese, 40,000. El diezmo de 400,000. Yo no lo creo. Creo que si juntaran, no lo vamos a hacer, no se vayan a empezar a poner ya nos cayó auditoría. No vamos a hacer eso. Solo los estoy haciendo pensar. ¿Para qué? Para que no nos traguemos como Ananías y Zafira nuestras propias mentiras. Porque a veces nosotros nos las creemos y decimos, no, es que yo ya no puedo dar más. Eso es lo que tú crees, pero no es lo que Dios dice. Esa no es la realidad de tu vida. Entonces, hermano, por favor, analízate, analiza tu economía y analiza tu administración a la luz de este pasaje, y por favor detecta si la administración familiar se está llenando de los 6 componentes del pinocho financiero. Estás teniendo una administración simulada, mentirosa, religiosa, orgullosa, falsa. Tenemos que cortar eso antes de que Dios nos corte a nosotros. ¿Sí? Tú escoges lo que quieras que suceda primero. Espero que escojas cortar tú los pinochos financieros antes de que Dios nos corte a nosotros, nos dé una sacudida tremenda y nos demuestre que debemos honrarle con la manera en que utilizamos los recursos que Él mismo nos da. A ti no te mantiene Coca-Cola. A ti no te mantiene tu negocio de comida, ni tu negocio de joyería. No te mantiene el ministerio. No te mantiene la agencia de autos donde trabajas. No te mantiene tu escuela o el gobierno. A ti el que te da el sustento, el que te mantiene, es Dios. Porque Él proveyó para que pudieras emplearte en ese lugar. Porque Él te provee la vida para que puedas ir a ese lugar. Porque Él te provee la salud y la fuerza para que vayas a trabajar. Si Dios te quita la fuerza, te quita la vida, te quita la gracia, ni Coca-Cola, ni tu escuela, ni tu agencia de autos, ni tu trabajo van a poder hacer absolutamente nada por ti. Entonces, cuando entendamos eso, nos vamos a dar cuenta que todo se lo debemos a nuestro Dios.
y que es mejor operar bajo los principios financieros de Dios que por los nuestros. Así que te pido por favor que cierres tus ojos. Te pido que cheques en tu oración y que le digas al Espíritu Santo, por favor, muéstrame si estoy mintiendo, muéstrame si estoy actuando de manera falsa o de manera orgullosa o religiosa. Muéstrame si te he estado robando, Dios,